Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Primeramente, quiero felicitar a los organizadores, a las organizadoras de este Foro 3.0, los retos de la juventud en el siglo XXI. Me parece que es un esfuerzo que hay que reconocer, por supuesto, el que ustedes abran estos espacios de debate, de reflexión, de conocimiento para la formación de todas y todos ustedes. Es importante, de la mayor importancia, el que ustedes estén informados, el que ustedes estén participantes del quehacer nacional. Nos faltan jóvenes que participen en este sentido. Y pues agradezco y doy la bienvenida al licenciado Iván Castellanos Nájera, del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas. Licenciado, gracias. A la licenciada Georgina Elena Arenas, empresaria. Al maestro Miguel de la Garza, del INCIDE, Causa Común. A Víctor Otero, al licenciado Víctor Otero Cárdenas, del Instituto para el Desarrollo e Impulso de los Jóvenes. 2 o 3 hechos que me interesa comentar con ustedes. Han conocido que hace unos días, el martes, que podemos decirles un martes negro para los jóvenes de origen mexicano o mexicanos que viven en Estados Unidos de manera irregular, sin papeles, conocidos como Dreamers, como soñadores, que eran beneficiarios del programa DACA, y que pues esa persona que tienen en Estados Unidos como presidente, pues simple y sencillamente terminó con el DACA el pasado martes. Y la repercusión que tiene ello. Nosotros estamos esperanzados, fíjense nada más, estamos esperanzados a que el Congreso de Estados Unidos entre y rectifique lo que ese tonto presidente está haciendo. Estamos en manos del Congreso de Estados Unidos para no tener una deportación de casi 1 millón de jóvenes que hoy estudian y trabajan, o estudian o trabajan allá en Estados Unidos. Dependemos de eso. Pero ¿qué sucede si el Congreso de Estados Unidos es omiso como lo ha sido hasta este momento? Porque antes tuvo la oportunidad de hacerlo con Barack Obama y no lo hizo. ¿Qué sucede si continúa en ese mismo sentido? ¿Estamos en México preparados para recibir a esos jóvenes? Nosotros desde el Senado de la República implementamos algunas medidas para reconocer, revalidar los estudios que tengan ellos allá y puedan continuar con sus estudios aquí. Eso lo hicimos y ya es una determinación, le cambiamos legislación para poder atender esa parte. Pero ¿eso es suficiente? No tenemos empleo. Si los que estamos aquí, ustedes mismos tienen graves problemas para tener empleo, ¿cómo vamos a recibir a 800,000 jóvenes que requieren también empleo? No solamente estudios, sino también empleo. Lo que nos dice el gobierno federal, estamos preparados, ¿no? ¿Y cómo? ¿Qué les van a dar? ¿Manualidades? Es lo que estamos haciendo con las deportaciones que nos están haciendo hasta este momento. Deportados, y hay unos programas ahí en algunas dependencias federales y lo que les damos es capacitación para manualidades y acaso préstamos pequeñísimos para un pequeño arranque, ¿no? Pero nada sustancial. Entonces, realmente no estamos preparados en México para recibir una oleada de ese tamaño como la que podría venir. Y eso es algo que debemos tener conciencia porque vamos a estar en graves problemas. No solamente los que vienen deportando normalmente, sino ahora esto que se tiene. Eso es algo que, bueno, llama la atención y que yo les
invito a profundizar en ello, porque tenemos que dar entre todos alternativas. Otro tema que está hoy, en este momento, pues causando furor, digamos, ante los medios de comunicación. La parálisis que hubo en la Cámara de Diputados, que un grupo de diputadas y diputados pertenecientes a los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, se negaron a instalar la mesa directiva de la Cámara de Diputados hasta que no existiera un compromiso del gobierno federal para que no existiera el pase automático del fiscal, del Procurador General de la República ahora, a la nueva Fiscalía General de la República, que se tiene ya contemplada según las modificaciones que hicimos hace 3 años al artículo 102 de nuestra Constitución. Una reforma constitucional hace 3 años que fue mala realmente, con un interés de transformar, sí, la PGR en una fiscalía con autonomía, sí, distinta a lo que se tiene hoy, pero que definitivamente es una reforma constitucional que quedó muy pequeña y que no resuelve el compromiso que tenemos, y además no resuelve la necesidad que se tiene en México. ¿Ustedes confían en la PGR? ¿Ustedes creen que hoy la PGR es un instrumento para lograr que se imparta la justicia también? Pues no. ¿Se imaginan ustedes a la PGR así como la tenemos en este momento, como se tiene, con esa estructura, con esos elementos que está trabajando en la PGR, y la transformamos en fiscalía? ¿Va a ser mejor? Pues no. Con los mismos que están actuando ahí, ahora como en la fiscalía, no resolvemos absolutamente nada. El debate era en que en esa reforma constitucional establecimos un transitorio, el 16 transitorio, que dice que el actual Procurador General de la República pasará automáticamente a ser el Fiscal General de la República por 9 años. Esto es, imagínense, 18, todo el sexenio que sigue y un poco más. Así estaba, así fue aprobado. Aún debate que dimos y estas cosas, así se aprobó, pues. Entonces, se ponía énfasis en eso. Sin embargo, no se dice, no se ha entrado de fondo a la discusión, no se dice que eso es insuficiente. No solamente necesitamos derogar ese 16 transitorio, sino entrarle a hacer una nueva reconfiguración de lo que queremos como una fiscalía. Miren, en esta reforma se establece que el Senado de la República le manda al Ejecutivo, al Presidente de la República, una lista de 10 posibles fiscales. El Presidente de la República de ahí toma 3 y nos lo manda, y nosotros aquí de esos 3 elegimos a uno por votación calificada. Esto es 2/3 de la votación en el Senado. Ese es el mecanismo. Pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo y mandamos a tiempo ese listado de 10, entonces el presidente nos manda su listado de 3, ¿no? Pero si nosotros no sacamos un listado, de esos 3 no sacamos un fiscal, entonces el presidente de la República dice quién. Ya me imagino aquí, por las fuerzas que tenemos, el equilibrio de fuerzas que hay, pues el partido mayoritario podría simple y sencillamente hacerse a un lado y no seguir el proceso que se marca en la Constitución y permitir que el presidente de la República nos mande una propuesta. Es más, que él lo nombre. Entonces, eso es de fondo. Y esos temas ustedes deben estar atentos para tener una posición también al respecto. Eso me parece que es muy necesario y es urgente de parte de ustedes. Pero hay otro tema que me preocupa más, porque tiene que ver con el futuro también de todas y todos ustedes. Todos sabemos los efectos de la globalización, ¿sí? Ayer terminaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ¿no? El TLC o el Telecan o el NAFTA, como quieran llamarle. La discusión en este momento
estriba en que Canadá y Estados Unidos dicen, a ver México, tú tienes que elevar el salario de tus trabajadores, porque es estar compitiendo con ventaja con el mercado de Estados Unidos y Canadá. Dumping, ¿no? Laboral. O sea, nuestros productos son baratos porque nos pagan poquito por su producción, ¿sí? La mano de obra es muy barata. Y entonces desde allá dicen, no, estás jugando con reglas no válidas, ¿no? Entonces tú tienes que incrementar su salario. Esa es la discusión, una de las discusiones mayores, fíjense. Nos defienden desde el extranjero, pues, a la parte laboral, ¿no? Y acá, pues, es la defensa de, no, espérense, pues eso no podemos hacerlo así tan rápido, ¿no? Porque se nos caería nuestra planta productiva, en fin. Pero ahí está. Se dice que muchas empresas podrían estarse yendo a Estados Unidos, ¿sí? Trasladarse a Estados Unidos con la presión que hace Donald Trump. Ya se fueron algunas, sobre todo las armadoras de automóviles, algunas ya se fueron, pero se amenaza con que otras más se van a trasladar hacia allá, ¿no? La diferencia entre que se instalen aquí y se instalen allá es que las que se están instalando allá básicamente están automatizadas en un enorme porcentaje. Y esto es un desplazamiento de mano de obra. Entonces lo que está buscando Trump allá de que pues, los empleos se vengan para acá, pues tampoco va a ser cierto, ¿no? Porque además son muchas mentiras que dice Donald Trump. Ese déficit comercial que él está argumentando para decir que o justificar el salirse del Tratado de Libre Comercio es una mentira, porque trae un déficit muchísimo mayor con China, que es como 5 veces más que el déficit que tiene con nosotros, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, no está hablando de ir en contra de China, ¿no? Nos agarra a nosotros porque nos ve más indefensos. Bueno, pero sirva este preámbulo para decirles que justamente el desplazamiento de la mano de obra es una constante. En unos años más, en México también, la tecnificación pues nos va a alcanzar, y entonces eso representa un desplazamiento de mano de obra. Y ustedes podrán pensar, bueno, pues sí, pero eso es en la parte de las fábricas, ¿no? Aquí pues no hay obreros, o a lo mejor no hay obreros, pero pues no nos va a alcanzar. No, nos va a alcanzar a todos, absolutamente a todos, ¿no? No solamente es en las fábricas, es en los servicios, es en todo. O sea, no solamente es en la parte de la producción de productos, por decirlo así, sino en todos los ámbitos. El desarrollo tecnológico está desplazando la mano de obra. Y ustedes, jóvenes, desgraciadamente, no van a tener empleo. Nuestras nuevas generaciones de jóvenes no van a tener empleo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Qué va a suceder? No es de México, esto es a nivel mundial. Es una constante mundial. ¿Qué va a suceder con la humanidad entonces? Por eso, una propuesta que tengo en ese sentido, para crear lo que yo le llamo el ingreso básico ciudadano. Quizá algunos de ustedes me han escuchado en eso. Hoy, pues los que hablamos del ingreso básico ciudadano, en mi caso, en México, una propuesta para México, o en otras partes del mundo como la renta básica universal o la renta básica de inserción, somos pocos los que estamos planteando en el mundo esta alternativa. Nos ven incluso como locos, así, ¿no? Un poco locos sin Dios ni sin diablo. No, bueno, o sea, no, ese es de nuestro poeta chiapaneco, pero nos ven como locos, porque lo que estamos planteando es que el Estado está obligado a darles a los jóvenes o a darle a las personas un mínimo básico de subsistencia. Y esto parte del hecho real de que la riqueza se acumula cada vez en menos manos. A nivel mundial, la riqueza se concentra, fíjense nada más, el 1% de la población concentra el 50% de la riqueza mundial. 1%. El resto, el 99%, se reparte el otro 50%. Muy grave. Pero en México es peor, porque en México el 0.20% trae el 50% de la riqueza nacional. Por eso tenemos a los más ricos del mundo,
o algunos de los más ricos del mundo, ¿sí? O sea, la concentración de la riqueza, eso es lo que tenemos que ir a combatir. Y mi propuesta es en ese sentido, la redistribución de la riqueza. Decirles a estas personas, a ver, toda esta riqueza que has acumulado, pues está bien, nada más que ahora vas a tener que dar parte de esa riqueza para compartirla mediante un impuesto. En este caso, en el caso mexicano, es un impuesto negativo, ¿sí? Que los primeros deciles de la población, estos los deciles más bajos, no pagan, ¿sí? A partir de cierto decil y hacia arriba empiezan a pagar un impuesto, ¿sí? Y a cambio todos tendríamos un apoyo económico. Yo lo pongo en 2 salarios, en lo que conocíamos como 2 salarios mínimos, ¿no? 2 unidades, ahora unidades de medición. De esta manera podríamos, en mi caso yo digo que es un ingreso básico ciudadano, porque digo que al cumplir 18 años la persona, por ese solo hecho, tiene derecho a que el Estado le dé un recurso, que son como 2,000 pesos. Con eso no van a vivir. O sea, muy poca gente podría vivir con 2,000 pesos. Pero es un mínimo para su desarrollo. Mínimo, básico, para su desarrollo. Por lo menos tener para que vaya a estudiar, para los pasajes, ¿no? Para que vaya a estudiar, o bien mientras que encuentra alguna actividad para realizar. Pero bueno, pues si son 5 integrantes de la familia mayores de 18 años, entonces ya tienen un ingreso que les permitiría poner quizá un micro negocio o cosas así. O sea, buscar cómo desarrollamos de otra manera esto que es innegable, que nos depara el futuro, que es un gran desplazamiento de la mano de obra. Propuestas como esta, que a ustedes les puede resultar hoy inverosímiles, imposibles, ¿no? Soy un soñador, ¿no? Igual que algunos cientos o miles de personas en el mundo que estamos implementando, estamos impulsando esto, pero que ustedes van a ver, y ustedes quizás sí lo lleguen a ver, tarde o temprano. Eso es lo que va a suceder en el mundo. Esto que estamos planteando hoy, que parece un sueño, tarde o temprano será una realidad en el mundo para poder permitir que la humanidad pues siga existiendo. Entonces, jóvenes, son temas que me parece obligados para todas y todos ustedes, y les felicito, en verdad, felicito a los organizadores de este evento, porque creo que así, reflexionando, discutiendo, debatiendo, pueden ustedes tener conclusiones que nos puedan ayudar a todos. México está en un momento de emergencia. No hay condiciones de normalidad en este momento para el país. Jamás antes en la historia de México habíamos visto este grado de corrupción que hoy se ve. Jamás. Y miren que siempre ha habido corrupción, pero de este tamaño nunca. Eso nos coloca en un estado de emergencia como país. Jamás antes habíamos visto este grado de delincuencia que hoy tenemos. Rebasar las cifras de asesinatos de Felipe Calderón, jamás pensé que se lograría, y ya se logró. Y eso es un estado de emergencia para el país. Jamás habíamos visto una violación de derechos humanos como la que estamos viendo. Bueno, ha habido etapas, ¿no? 68, otros momentos. Pero si hacemos un recuento de los últimos 15 años, últimos 10 años, y veamos la violación de derechos humanos, se darán cuenta que estamos en un estado de emergencia. ¿Y qué decir de la pobreza? Aún con cifras maquilladas que nos sacaron hace una semana, donde dicen que no, la pobreza ya disminuyó en unos 2 o 3 puntos porcentuales, falso de toda falsedad. Cambiaron la fórmula para medir la pobreza. Eso nos coloca en un estado de emergencia. Y entonces la responsabilidad, pues no solamente eso es de quienes nos dedicamos a legislar, sino que es colectiva, y espero
que estos temas puedan ser de reflexión y que nos sirvan a todas y todos ustedes, que les sirva a México. Muchísimas gracias y felicidades.